Con el fin de aplicar los conceptos básicos del análisis de circuitos y de aprender las técnicas de análisis, es necesario conocer las leyes que se rigen en el análisis de circuitos lineales. Estas leyes a las que se hace referencia son la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, las cuales serán de gran utilidad al momento de calcular corrientes y voltajes. Además de esto, también es de suma importancia el conocimiento de técnicas básicas para obtener el equivalente entre resistencias que están en serie y paralelo, así como la división de tensión y corriente. En este capítulo se resumirán todas las leyes y técnicas anteriormente mencionadas. Todos los materiales tienen la propiedad de oponerse a la corriente eléctrica que fluye a través de ellos. Esta propiedad se conoce como resistencia y se puede calcular experimentalmente conociendo la longitud en un área transversal del material. La constante que acompaña esta ecuación es la resistividad del material. Como se pueden imaginar, entre menor es la resistividad del material, más fácilmente puede conducir electricidad, es por esto que algunos materiales son más usados al fabricar cables conductores. El elemento eléctrico usado para modelar un material con resistencia se llama resistor. El resistor es un elemento pasivo que tiene un voltaje entre sus terminales y fluye una corriente a través de él. Sobre los tipos de resistores, estos por lo general son fijos, es decir, su resistencia permanece constante. También son usados los resistores variables, cuya resistencia puede ajustarse manualmente o puede ser controlada por variables como la luz. Es bastante común en el análisis de circuitos tener un problema o ejercicio en donde se debe calcular el voltaje, la corriente, resistencia o la potencia de un resistor. George Ohm fue quien descubrió la relación de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente de un resistor, donde la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente es la resistencia de dicho resistor. Esta se conoce como la ley de Ohm. Mediante esta expresión matemática, si se conoce la resistencia y la corriente o el voltaje de un resistor, se puede obtener la corriente, el voltaje y además, la potencia instantánea del resistor. Un detalle a aclarar es que no todos los resistores cumplen con la ley de Ohm, los que cumplen con la ley de Ohm son denominados resistores lineales y los que no la cumplen reciben el nombre de resistores no lineales. En el mundo real, bajo condiciones extremas, todos los resistores lineales pueden comportarse como resistores no lineales. Sin embargo, en el estudio fundamental del análisis de circuitos solo se consideran resistores ideales que cumplen con la ley de Ohm. Antes de explicar las demás técnicas y leyes en el análisis de circuitos eléctricos, es necesario repasar conceptos de la topología de redes que se aplican en los circuitos. Las ramas, nodos y lazos son elementos geométricos conceptuales utilizados en el análisis de circuitos. Las ramas representan a cualquier elemento de dos terminales, los nodos representan un punto de conexión de dos o más ramas y los lazos son una trayectoria cerrada en un circuito donde no se repite ningún nodo. Estos conceptos son utilizados en el análisis de nodos y lazos, los cuales son las dos técnicas fundamentales. Teniendo en cuenta los conceptos mencionados, se puede definir que un elemento en serie es aquel que comparte un nodo únicamente con otro elemento, y por ende la corriente a través de ambos elementos es la misma. Por otro lado, dos o más elementos en paralelo comparten dos nodos, uno en cada terminal, y por lo tanto tienen la misma tensión o diferencia de potencial. Además, también existe la posibilidad de que los elementos no estén conectados en serie ni en paralelo. La ley de Ohm por sí sola no es suficiente para el análisis de circuitos eléctricos. Es aquí donde entran las leyes de Kirchhoff. Estas leyes son dos, la ley de corrientes y la ley de tensiones. La ley de corrientes de Kirchhoff se fundamenta en la ley de conservación de la carga, donde al derivar respecto al tiempo la sumatoria de cargas que entran y salen de una superficie se obtiene que la sumatoria de las corrientes que entran y salen de dicha superficie es igual a cero. Dicho de otra forma, la sumatoria de corrientes que entran en una superficie, ya sea un nodo o un espacio cerrado, es igual a la sumatoria de corrientes que salen de dicho espacio. La ley de tensiones de Kirchhoff se obtiene mediante la ley de conservación de la energía, donde al derivar respecto a la carga, se obtiene que la sumatoria de todos los voltajes en una superficie debe ser igual a cero. Debido a la naturaleza del voltaje, esta ley se cumple en los lazos del circuito. Es decir, que la suma de tensiones de cada elemento en una trayectoria cerrada o lazo debe ser igual a cero. Se puede demostrar que dos resistores que están en serie pueden combinarse, obteniendo un solo resistor equivalente cuya resistencia es igual a la suma de las resistencias de cada resistor.
Mediante la ley de Ohm se sabe que la tensión o el voltaje es directamente proporcional a la resistencia. Por otro lado, se sabe que en un lazo la suma de tensiones debe ser igual a cero. Combinando estas ideas, se puede deducir que el voltaje suministrado por una fuente de tensión en este circuito se reparte en cada resistor, donde el resistor de mayor resistencia tendrá más voltaje, debido a la ley de Ohm. La forma de calcular la tensión de un resistor mediante división de tensión es esta, donde se puede observar que entre mayor es la resistencia respecto a los demás resistores, mayor es el voltaje o tensión que dicho resistor tiene. Nótese que si se obtiene la resistencia equivalente entre todos los resistores, el voltaje del resistor equivalente es igual al de la fuente de voltaje. Cuando dos o más resistores están en paralelo, es posible obtenerse el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente como la suma del inverso de cada resistencia. Para simplificar las operaciones, puede obtenerse la resistencia equivalente entre dos resistores, la cual es igual al producto de las dos resistencias dividido entre la suma de estas. Similar al caso de los resistores en serie conectados a una fuente, la corriente suministrada por una fuente de corriente se divide entre varios resistores en paralelo. En este caso, mediante la ley de Ohm se puede notar que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que el resistor con menos resistencia en esta configuración será el que más corriente consuma de la fuente. La corriente en uno de los dos resistores se puede calcular obteniendo una relación de proporcionalidad de la otra resistencia del otro resistor en paralelo respecto a la suma de las resistencias y multiplicándola por la corriente total suministrada. De esta manera, si la otra resistencia es muy grande respecto al total, se garantiza que la corriente del resistor con menos resistencia tendrá más corriente. Adicionalmente, nótese que la resistencia equivalente entre el paralelo de todos los resistores consume la totalidad de la corriente de la fuente.